Bienvenidos a Urantia desde el Amor, en un nuevo programa con temas del libro de Urantia. Bueno, muy buenas noches a todos los que estamos aquí presentes en esta sala. Ya somos 24 almas que estamos aquí para oír a nuestro gran amigo Javier Martínez, que por fuerza mayor se debió ausentar algunos meses. Bienvenido nuevamente, Javier, a esta tu familia, a este tu grupo, a este tus seguidores, en tu carrera linda y ascendente de lo que es Urantia del Amor y todo lo que nos regalas con todas esas sabidurías, enseñanzas. Eres un multiplicador de maravilla. Saludamos a todos los que estamos aquí, que luego más tarde nos vayan a ver en Facebook, en Instagram, en TikTok. Bueno, TikTok poco. Hoy el tema es súper importante según mi forma de ver, porque vamos a hablar sobre el materialismo espiritual. Digo, vamos a hablar porque me voy a autoobservar, voy a mirar en qué he caído y en qué cáscaras tenemos cada uno de nosotros acá, que deben ser muchas. Así que es bien interesante el tema. Entonces los dejo en compañía de Armando, que nos va a ofrecer la oración y luego ya a continuación seguirá Javier. Gracias, feliz noche. Padre Celestial, Señor Jesús, Micael de Nevadón, fuerzas del Espíritu Infinito, te agradecemos esta tarde, esta noche, esta reunión para escuchar a nuestro compañero Javier en un tema tan importante como el materialismo espiritual. Ilumina nuestras mentes para entender el mensaje, enriquece nuestra percepción para que nuestro camino hacia ti esté cada vez más certero en la luz que nos penetra, en ese sendero perfecto que tú nos has mostrado a través de Jesús de Nazaret. Que las palabras de Javier estén para iluminar a nosotros y todos aquellos que perciban este mensaje en lo sucesivo a través del Internet. Bienvenida a la sabiduría, el espíritu de tu amor, el esclarecimiento que nos das con estas palabras en esta noche. Amén. Amén. Amén, gracias Marcelino. Bueno, Javier, aquí todos estamos atentos. Damos comienzo. Pues muchísimas gracias. Pues desde España son las 12:00 de la madrugada, con lo cual estamos ya de madrugada. Así que bueno, la verdad que para mí siempre es una alegría y un orgullo el poder participar en esta fraternidad de hermanos, que aunque nos vemos a la distancia, pero lo siento como si estuviéramos todos presentes. Es una satisfacción enorme, no os podéis imaginar, es un orgullo. Y bueno, dicho la presentación, os voy a traer a colación una presentación muy diferente a las que estéis acostumbrados a escuchar. Las presentaciones habituales normalmente pues, se ponen párrafos del libro de Urantia, imágenes alusivas, cuadros, no sé, o líneas del tiempo en el cual se da una explicación o se clarifican conceptos del libro de Urantia. Esto es una cosa completamente diferente. Tan diferente que aunque me comprometí con Ángela inicialmente le ofrecí esta presentación cuando me pidió que presentara alguna. Luego me arrepentí varias veces, pero varias veces, de habérselo propuesto y no ir a otro tipo de presentación. ¿Y por qué os digo esto? Esta presentación es solamente una referencia al libro de Urantia en toda ella. Es una presentación que está basada digamos, en reflexiones de tipo budista o de la mística espiritual cristiana. Y, por supuesto, la esencia del libro de Urantia. Pero no es una presentación clásica. ¿Por qué os digo que no es clásica? Por lo siguiente. Esta presentación nació de unas cuantas noches oscuras del alma.
hace 4 meses murió un hijo mío con 30 años, ¿no? En una situación muy dramática. Y entonces en esos momentos la única posibilidad fue agarrarme a la fe. A la fe era lo único que me produjo, que me dio la fortaleza y la capacidad de seguir. Y aunque estuve 4 meses en silencio, apartado un poco de todo, dedicado exclusivamente a mi mujer, en varias noches, pues, que no duermes, que te vienen a la memoria 20.000 imágenes, situaciones, ¿por qué no haría esto? ¿Por qué no haría lo otro? Lo que le llama San Juan de la Cruz las noches oscuras del alma, ¿no? Entonces, esta presentación surgió como hijo de esas noches del alma. Entonces, realmente es una presentación en la cual yo me puse delante de un espejo y sin autoengaño, lógicamente, porque estás tú a solas con Dios, mirándote un espejo. Intentas analizar tu vida y el significado de muchas cosas. Y normalmente eso se queda, digamos, en la intimidad de una persona, pero había como una necesidad imperiosa de escribirlo. Tan imperiosa que me puse a escribirlo, a prepararlo, porque yo pensé que le podría venir bien a muchas personas, a muchos hermanos, no solamente urantianos, sino de otras confesiones religiosas. Vais a ver a lo largo de la presentación. La presentación inicialmente duraba casi más de 2 horas, pero yo dije, no, tiene que ser 1 hora como máximo, para que haya por lo menos una horita que podamos hablar entre nosotros, estar de acuerdo o en desacuerdo. Es una presentación muy personal, es mi media verdad, con lo cual muchas personas, muchos de vosotros os podéis sentir reflejados, incluso criticados, pero yo no estoy criticando a nadie, me estoy criticando a mí mismo. Lo que pasa es que si alguien se siente reflejado, es el problema de cada uno, ¿de acuerdo? Pero la intencionalidad es un diálogo, como decía San Juan de la Cruz, en las noches oscuras del alma, es un diálogo entre el amado y la amada, entre tu alma y Dios. Y entonces, aunque traté de muchos temas que no vamos a hablar aquí, pero sí hay un tema sustancial que es en el que vamos a hablar y es el tema del materialismo de la espiritualidad, que desgraciadamente cada vez se da más en nuestra sociedad y se fomenta además. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar a compartir y vamos a empezar a, a visualizar estas ideas. A veces las expresiones tal vez os cuesten trabajo entenderlas, porque me han salido de lo más profundo del ser y muchas veces es difícil manifestar una idea con palabras. Y entonces seguramente las palabras no son las más apropiadas. Entonces, si veis alguna palabra que os hace daño o es malsonante o no la entendéis, tampoco le deis mayor importancia. ¿De acuerdo? Entonces, poneros un poco el caparazón porque os voy a poner a cada uno de vosotros delante de un espejo, igual que yo me lo estoy poniendo. Bien, entonces comparto. Bueno, no sé si se ve ya. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Vale, gracias. Bueno, pues como he comentado, esta presentación le he llamado de alguna forma porque había que ponerle un título. Se llama materialismo espiritual. Fíjate que son dos palabras completamente contrapuestas. El materialismo es lo contrario a la espiritualidad y la espiritualidad lo contrario al materialismo. Pero es que desgraciadamente estamos en un momento que se empiezan a dar algo realmente preocupante dentro de los grupos que tienen o que se llaman espirituales. Y lo vais a entender perfectamente. En el fondo, os voy a poner delante de un espejo en el cual no nos vamos a poder engañar, porque el ego es muy engañoso. Y muchas veces hacemos cosas pensando que lo hacemos por los demás, incluso lo hacemos por servicio a Dios, y es mentira. Nos estamos autoengañando, lo hacemos por nosotros mismos, por nuestra vanidad, por nuestro deseo de protagonismo, por sobresalir, por intentar ser mejor que los demás. Y poco a poco voy a dar como diferentes recetas que yo me fui planteando
en diferentes entornos para que vosotros analicéis el tema. Que nadie de los presentes se sienta identificado con lo que digo. Yo no estoy mirando a nadie. Yo me estoy mirando a mí mismo. Es decir, todo lo que yo digo aquí me lo estoy diciendo a mí mismo. Y lo quiero dejar muy clarito, por si alguien se siente dolorido. Por favor. Bien. Vamos a hablar del término de la expresión, porque el materialismo espiritual es un término acuñado. La pronunciación de este místico se llama Konkin Champa. Konkin Champa era un místico eh, budista, estaba en el Tíbet, y era realmente alguien que distorsionó un poco a los budistas. Y de hecho lo expulsaron, lo echaron de allí. Se fue a Estados Unidos, montó todo un grupo de seguimiento y es una persona realmente profunda. Os recomiendo que leáis algo de él si queréis. Yo voy a dar algunas notas. A mí me ha ayudado muchas cosas para entender muchas cosas de los subterfugios del ego. Este caballero, Konkin Champa, escribió un libro que se llama Más allá del materialismo espiritual, que lo escribió en 1973. Es un compendio de sus charlas que explican el budismo desde la óptica profunda. Utilizar el término para describir algunos errores que los buscadores espirituales cometen cuando transforman su búsqueda espiritual en un emprendimiento que generan egocentrismo y confusión, basándose en la idea de que el desarrollo del ego es contraproducente al progreso espiritual. Si bien el término es nuevo, las características de estos errores en la búsqueda espiritual han sido mencionadas por otros maestros pensadores y enunciada dentro de la sabiduría desde hace ya muchos siglos. Convencionalmente suele usarse el término para describir el narcisismo capitalista y espiritual. Los esfuerzos comerciales de librerías, os sonarán, tales como Nueva Era, Curso de Milagros, prácticas como el mindfulness, la meditación digital, etcétera, etcétera, y muchos otros conferenciantes que se han hecho ricos, que tratan sobre temas espirituales. También se utiliza para hacer referencia al intento de algunos pseudomísticos de acumular una lista de títulos o acumular enseñanzas para presentarse como alguien superior o una persona santa. Ya el psicólogo español Jorge Nogueira Ferrer equipara los términos de materialismo espiritual y igualmente le llama narcisismo espiritual, mientras que otros autores establecen que el narcisismo espiritual es creer que uno merece amor y respeto o que uno es superior que otro, porque en ambos casos se han acumulado formación en espiritualidad, lo he puesto entre comillas, como si de un título social o académico se tratase. En la argumentación, hablando de Konkin Champa, en la argumentación de este libre pensador budista, el materialismo espiritual puede caer en tres categorías. Voy a analizar el materialismo espiritual desde tres concepciones diferentes que son muy diferentes a los que habitualmente tratamos dentro de los conceptos cristianos y urantianos, ¿no? Que tienen otras formas, otras palabras, otra simbología diferente a la que utilizamos nosotros, pero que la vais a ir entendiendo. Estas tres categorías, lo que él llama los tres señores del materialismo. Y esos tres señores lo llama el señor de la forma, el señor de la palabra y el señor de la mente. Es budismo puro. El señor de la forma es la creencia de que las posesiones pueden aliviar el sufrimiento. Es regido por el señor de la forma, que lleva a la búsqueda neurótica de comodidad, seguridad y placer. Desde el punto de vista de Champa, pueden traer felicidad de manera temporal, pero posteriormente generan mayor sufrimiento en la búsqueda interminable de crear un entorno adecuado. En otro nivel puede causar un malentendido como soy rico porque tengo esto o aquello, o soy profesor porque tengo un diploma, una condecoración, un título nobiliario o lo que sea. Entonces le llama el señor de la palabra. Luego está el otro concepto que es el señor de la palabra. Es la creencia de que una filosofía, un sistema de creencias o un punto de vista en particular traerá la liberación del sufrimiento. Es regido por el señor de la palabra, que utiliza sistemas de ideas, así que busca refugio identificándose fuertemente con una religión en particular,
una filosofía, un partido político o un punto de vista, por ejemplo, el materialismo psicológico. Y aquí surge el uso convencional del materialismo espiritual, al identificarse uno mismo como budista, iluminado o un líder espiritual o alguna otra etiqueta, o al recopilar iniciaciones y logros espirituales, se construye una visión más sólida del ego. Champa caracteriza el objetivo del materialismo psicológico como el uso de conceptos, pretextos e ideas externas para probar que existe el yo. Tengo que hacer un pequeño cambio, si me lo permitís. Impulsado por el yo que se manifiesta en una actitud competitiva particular. Finalmente está el señor de la mente, que es la creencia de que un cierto estado mental temporal es un refugio del sufrimiento. Es regido por el señor de la mente, que lleva a esforzarse por mantener la autoconciencia. Un ejemplo sería el uso de prácticas de meditación para crear un estado mental de paz, el uso de drogas o alcohol para permanecer en un estado de entumecimiento o euforia. Estos estados son temporales y simplemente aumentan el sufrimiento cuando cesan. Por lo tanto, intentar mantener un estado mental emocional particular como refugio del sufrimiento o perseguir constantemente estados mentales emocionales particulares, como incluso estar enamorado, en realidad conducirá a un sufrimiento más prolongado. Pero todo esto, ¿qué lo genera? Esto lo genera el ego. El ego es la sombra del yo. El origen escondido de las tres creencias anteriores para encontrar la felicidad se basan, según Champa, en la noción errónea de que el ego tiene existencia inherente y es un punto de vista válido. Él afirma que es incorrecto y, por lo tanto, los enfoques materialistas tienen una base inválida para empezar. Un mensaje, en resumen, es: no intente reforzar su ego a través de las cosas materiales, sistemas de creencias como la religión o ciertos estados emocionales de la mente. En su opinión, el objetivo de la religión es mostrarte que tu ego no existe realmente de forma inherente. El ego es algo que construyes para hacerte pensar que existes, pero no es necesario y a la larga causa más sufrimiento. Caracteriza el materialismo espiritual como una espiritualidad adulterada o como una consecuencia de la burocracia del ego, que es el deseo constante que el ego tiene por una más alta, más espiritual, más trascendente del conocimiento, la religión, la virtud, la discriminación, el consuelo, en fin, de todo lo que es objeto de su búsqueda particular. Estar dispuesto a decir la verdad acerca de nosotros mismos es una parte central del camino espiritual. Mientras sigamos apegados a nuestros egos, siempre habrá cierto nivel de materialismo espiritual. Y ahora yo os hago una pregunta, o me hago una pregunta. ¿Cómo detenemos el materialismo espiritual? Nos dice Champa, ojo con el ego, dice, no importa cuál sea la práctica o enseñanza. La práctica, no importa cuál. Al ego le encanta esperar en una emboscada para apropiarse de la espiritualidad para su propia supervivencia y ganancia. Fijaros lo que dice la frase. Os voy a poner algunos ejemplos comunes de materialismo espiritual. El momento 4. A menudo puede ser difícil hacer una vista objetiva sobre nosotros mismos. A veces es mejor aprender de los ejemplos o del comportamiento de los demás. En los demás nos vemos reflejados. Es más fácil ver los errores en los demás que en nosotros mismos. Os muestro 4 ejemplos comunes de materialismo espiritual que a menudo se pueden encontrar en la sociedad espiritual de la vida. 1. El primero, poseer e indirectamente reclamar un estado especial debido a ciertos dones. Por ejemplo, alguien que se dice, yo es que soy clarividente, la capacidad de leer el aura, comunicarse con los espíritus, hablar personalmente con Jesús, etc. Encontráis un montón de ejemplos de gente que lo que refuerza el sentido separado de sí mismo o ego. Un segundo ejemplo es comprar literalmente en el mercado espiritual,
persiguiendo talleres, métodos, herramientas baratijas y técnicas interminables que prometen hacerte una persona más sabia, más intuitiva, más feliz y, en esencia, más espiritual. El tercero sería practicar la meditación con el objetivo de tratar de evitar el sufrimiento, volviéndose pacífico, desapegado todo el tiempo, cuando la realidad es que las emociones y la mente siempre fluyen, lo cual es normal y natural. No podemos evitarlas para siempre. Aceptar las inevitabilidades de la existencia es una forma de entender una forma de aceptar esta realidad, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Los que seguimos el libro de Urantia siempre nos están diciendo aceptar la voluntad de Dios, aceptar las inevitabilidades de la existencia, es un aspecto sumamente importante para personas que están en el camino espiritual. El cuarto sería usar la ley de la atracción para atraer todos tus deseos, porque eso te haría más feliz que estar agradecido por lo que ya tienes. Gente que está permanentemente pidiendo. La ley de la atracción. Y la lista podría continuar. Os voy a poner ya ejemplos que se emplean dentro de la espiritualidad, que es moderna, pero que ellos consideran que es espiritualidad. Muchos lo vais a reconocer, fundamentalmente de gente conocida. Uno es la conexión entre la espiritualidad y la tecnología, lo que actualmente se está utilizando como se le llama meditación digital. Otro es la meditación guiada mediante aplicaciones, que utilizan muchas apps en teléfonos, en móviles, en portátiles, para realizar meditación. Luego existen comunidades espirituales en línea, que son a través de redes sociales y foros en línea. Existe también la inteligencia artificial en la búsqueda espiritual, y estas personas usan la IA para dar recomendaciones personalizadas en relación con la espiritualidad. Otro es el crecimiento del minimalismo espiritual. Conectar con uno mismo y el universo. Esas personas que están siempre, ellas son lo importante y es la conexión, ellos y el universo. Luego está, otro es el arte de desprenderse de lo material. Dejar ir lo inútil. Nos desintoxicamos. Gente come sano, no come carne, no come muchas cosas. No estoy criticando el tema de comer carne, cuidado. Pero que de alguna forma ellos utilizan esa técnica como si fuese algo espiritual. Yo soy vegano, soy espiritual porque soy vegano. Pues será vegano, pero no necesariamente tiene que ser espiritual. ¿Vale? Otras personas buscan en la búsqueda de la simplicidad y la paz interior, y lo hacen a través de la meditación, la contemplación y la conexión con la naturaleza, que realmente son las claves. La conexión con la naturaleza. Tenemos una espiritualidad basada que se llama espiritualidad y bienestar mental, que es la meditación y el mindfulness, que nos ayuda a ser más conscientes. Las personas que practican el mindfulness se consideran a sí mismas que están en un camino progresivo de espiritualidad. Hay otros que es la intersección entre la salud mental y la espiritualidad. Practican la meditación y la oración, aumentan el bienestar y reducen el estrés. Están las prácticas del mindfulness en la vida cotidiana. Está también la espiritualidad ecológica y sostenible. Existe también una espiritualidad y sexo. La sexualidad como nexo espiritual con la divinidad. Hay grupos que se consideran espirituales que tienen comunas donde se practica el sexo y el sexo es como el nexus que los mantiene unidos. Y ellos consideran espirituales también. Está, que ya os sonará a muchos, la ley de la atracción. Atraigo lo positivo y repelo lo negativo. Y luego hay también otro muy moderno que ha empezado a salir hace poco, que son los decretos de poder. Decretos de poder espiritual que transformarán tu vida y alimentarán tu mente y alma con el universo y a través de afirmaciones llenas de luz. Utilizan una palabrería muy bonita, ¿no? Eso de ver en las redes. Decreto que se me cure el cáncer. ¡Hala! Decreto que consiga un trabajo bien remunerado. Hágase, ya está hecho. Y se quedan tan contentos. Y todo eso es espiritualidad. Ahora llega el momento difícil. ¿Puedes reconocer algo de este comportamiento dentro de ti? Se necesita honestidad y humildad para admitir dónde nos hemos perdido.
pero estar dispuesto a decir la verdad acerca de nosotros mismos es una parte central del camino espiritual. ¿Has caído en el materialismo espiritual? No te preocupes si dices un sí vacilante. Todos lo tenemos hasta cierto punto. Nadie es perfecto. Sin embargo, mirarnos honestamente a nosotros mismos es una parte importante del trabajo en la sombra. Nos ayudará a evitar que tropecemos, caigamos y nos desviemos en el futuro. Puede ser doloroso admitirlo, pero es un trabajo muy importante. Y ahora voy a enseñar las 12 señales, de momento 11, para detectar realmente si realmente nosotros, de alguna forma, estamos cayendo en el materialismo espiritual. 11 señales de que estás cayendo en el materialismo espiritual. El materialismo espiritual es un apego en el camino espiritual en forma de logros o posesión sólida. Se dice que el materialismo espiritual es el más difícil de superar. La imagen que se usa para esto son las cadenas doradas. No solo por las cadenas, sino porque son de oro. Puedes amar tus cadenas porque son tan hermosas y brillantes, pero no eres libre. Estás atrapado en una trampa mejor y más grande. El objetivo de la práctica espiritual es liberarse. ¿Y cuáles son los 11 signos? Aquí están los 11 signos cruciales del materialismo espiritual a los que prestar atención. Y ahora miraros cada uno a vuestro espejo. Intentad si os reconocéis. Dios quiera que ninguno de estos 12 puntos que vamos a ver os reconozcáis. Si no, no pasa nada. Lo importante es tomar conciencia. Uno es el elitismo espiritual. Usamos logros espirituales o dones para desconectarnos y sentirnos superiores a los demás. 2. Apropiación cultural. Usamos las palabras, prácticas o formas de vida específicas de otras culturas para nuestro propio beneficio o autoimagen. Crear un currículum espiritual. Mantener una lista de todas las personas espirituales importantes, talleres, certificaciones, etcétera, que hemos logrado realizar así y así impresionarnos a nosotros mismos y a los demás con las titulaciones que hemos obtenido. Otras son las compras espirituales. Comprar habitualmente baratijas, herramientas, artículos espirituales o acumular las bendiciones e iniciaciones de sabios, chamanes, santos, etcétera, para sentirnos de alguna manera más especiales, más despiertos, más alineados o espiritualmente dignos. Otro de los signos es la futura obsesión, creyendo que si hago esto o lo otro, llegaré a ese estado elevado especial en el futuro, sin vivir el momento presente. Yo hago cosas para el futuro. El momento presente no me afecta mucho, no. Luego están los gurús espirituales. Buscando prácticas espirituales, maestros que siempre son más grandes y mejores y que prometen alegrías instantáneas, abundancia, felicidad e iluminación y sobre todo soluciones rápidas. De los gurús vamos a hablar luego en la última parte de la presentación. El 7 es centrarse solo en lo positivo. Para que el ego evite la realidad de su propia sombra, es decir, su dolor, oculto, herida y engaños, nos centramos en los aspectos puramente positivos de la espiritualidad, también conocidos como pensamientos positivos. Sé vibrante, amor y luz, solo buenas vibras. Luego está la espiritualidad en redes sociales, enfocándonos en prácticas espirituales estéticamente agradables que son dignas de una red social, mientras descuidamos los aspectos más profundos y desordenados de la transformación espiritual, ya que no pueden encajar en estas imágenes bonitas. Muchas personas que siempre hay ángeles, colorines, florituras, todo es muy bonito, muy bello, todo es, sobre todo con la inteligencia artificial, se hacen cosas maravillosas. Es que eso no es la espiritualidad. Luego está la espiritualidad de Hollywood, que se le llama. Es el lugar de honrar la magia ordinaria de la vida cotidiana, buscar la espiritualidad de luces y glamour y buscar experiencias sobrenaturales como visitas angelicales, visiones, encuentros con ovnis, guías espirituales, maestros con habilidades extrasensoriales, etc. Podéis poner vosotros lo que queráis. Seguro que os ocurre mucho más que a mí. El 10, la adicción a la superación personal. Pasas de un maestro a otro, practicas en busca de ser el más elevado, espiritualmente despierto, etc.
sin darte cuenta de que al tratar constantemente de mejorar, nunca eres feliz y estás constantemente reforzando un ego ilusorio. Y el 11 es el narcisismo espiritual, también conocido como el ego espiritual. Este es el resultado culminante del materialismo espiritual. El ego se vuelve tan grande, tan a prueba de balas, que no solo inconscientemente cree que está más despierto que otros, sino que hará cualquier cosa para reforzar esa especialidad, incluso dañar a otros a través de la arrogancia y el narcisismo. Pero existe otro signo mucho más sutil que afecta a auténticos buscadores de la verdad. Se puede detectar en líderes y facilitadores de grupos de los lectores del libro de Urantia, de forma multicultural, e instituciones oficiales urantianas. Es el deseo de reconocimiento público de la labor realizada, la necesidad de reconocimiento social e institucional, el sentimiento de ser colaboradores especiales, el sentirse autocomplaciente por un mayor conocimiento y percepción de las enseñanzas contenidas en la quinta revelación. El deseo innato de participar y colaborar en grandes grupos de lectores. Estas personas no están interesados en grupos pequeños, interesan los grandes. Así como su participación en órganos oficiales de decisión para formar parte de un selecto grupo de administradores con poder de decisión y gestión económica. Una sutil máscara del ego espiritual que pretende protagonismo y un servicio no exento de un pago emocional y psicológico profundo, bajo el pretexto de servicio desinteresado. Me lo estoy diciendo yo a mí mismo. Me lo estoy diciendo yo a mí mismo. Una reflexión interior. Sentémonos durante un momento con estos 11 más 1 signos y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Con cuántos te puedes identificar? ¿Cómo podemos ver el materialismo espiritual? Es lo que ocurre cuando la espiritualidad alimenta al ego, cuando tomamos algo divino y tratamos de poseerlo como propio, cuando nos alimentamos con motivos centrados en el ego. Una vez más, todos tenemos esta tendencia, por lo que no hay nada de qué avergonzarse. ¿Y cómo detener el materialismo espiritual? Una vez que lo detectamos un poco dentro de nosotros, no al 100%, pero sí en un pequeño porcentaje, en unas cosas sí, en otras no. ¿Cómo lo detenemos? La realidad es que mientras sigamos apegados a nuestros egos, siempre habrá cierto nivel de materialismo espiritual en nuestro camino. Hasta el momento de un reconocimiento, el momento en que cambiamos del ego a la unidad, la no dualidad, la conciencia cósmica, como quieras que le llamemos, el ego encontrará formas de usar la espiritualidad para reforzar su existencia. ¿Cómo detenemos el materialismo espiritual? Podemos encontrar momentos de liberación a través de prácticas, conciencia de sí mismo, trabajo sobre nuestras sombras, nuestros puntos oscuros, que todos los tenemos, una autoinvestigación y, por supuesto, meditación. Y para mí creo que de todos esos 5, el último es el único que a mí particularmente me ha beneficiado y yo he sentido un poco la ayuda, que es orar a Dios, pidiendo discernimiento y clarividencia a nuestra alma. También podemos buscar orientación y opiniones de amigos de confianza y asesores, mentores espirituales. Simplemente podemos preguntar en qué área podría estar engañándome a mí mismo, a nosotros mismos y a los demás. Nos ayuda mucho a librarnos del autoengaño y a practicar el discernimiento espiritual. Luego está, porque luego al final hay mucha espiritualidad, pero hay mucha espiritualidad que es muy ingenua. Aquí yo lo denomino la espiritualidad ingenua, busca sentir el amor universal. El amor universal, la paz, la realidad es otra, es la que es. Pero el amor verdadero incluye aceptar nuestras limitaciones, defectos, igualmente nuestras potencialidades, incluso el más residente, aprendido o heredado. La iluminación no es lo que crees, no es paz insensible, ni percepción absoluta, ni placer, ni autocomplacencia. Es la desilusión total de todo lo que has creído, inculcado por la sociedad y las religiones actuales.
Te aviso desde ya, si lo tuyo es la espiritualidad de luz y amor, lindas frases y citas motivacionales, mejor sal de esta presentación ya, porque nada de esto vas a escuchar hoy aquí. Si estás dispuesto a conocerte y asumir la auténtica realidad, sin edulcorantes, esto es para ti. El despertar no es parecer virtuoso, sino vivir sin hipocresía. La verdadera disciplina es ser lo que eres, completamente, sin intentar parecer nada. Así que mientras otros vendían paz interior de sonrisa vacía, palabras dulces, bonitas y amor superficial, no busque consuelo, busca verdad. Si la verdad duele, perfecto, está cerca. Y a este centro de enseñanza es lo que los budistas le llaman la loca sabiduría. Os voy a poner unos cuantos extractos de la loca sabiduría para que tengáis una imagen, para seguir profundizando en el tema. Estos son unos extractos de la loca sabiduría de Chonky Champa. La iluminación no es ganancia, sino pérdida. No sostiene nada, se pierde todo. Las certezas, los dogmas, la identidad. Cuando ya no queda nada que diga yo estoy iluminado, entonces aparece la claridad. El buscador espiritual común cree que la iluminación es una experiencia suprema, pero no lo es. Es la demolición suprema, la demolición del ego. No hay éxtasis, no hay luz celestial, hay claridad. Y esa claridad no se parece a nada que el ego desee. Y en Occidente se ha vuelto común usar la espiritualidad como terapia, pero el despertar no es terapéutico, no cura el yo, lo disuelve. Si quieres sentirte mejor, haz el yoga o respira profundo. Si quieres ver la verdad, prepárate para morir. El apego a la paz insensible es uno de los más peligrosos. Cuando uno quiere paz, pero el dolor del prójimo, de los que estamos al lado, miro para otro lado, no quiero implicarme. Es volverme insensible. Ese es el más peligroso que existe. Y lógicamente tenemos que buscar un verdadero maestro, porque desgraciadamente todos estos grupos pseudo-religiosos o pseudo-filosóficos o pseudo-místicos, siempre detrás de él hay un maestro. Nosotros incluso dentro del libro de Antía tenemos un maestro, es nuestro Jesús. Tenemos un maestro auténticamente verdadero, pero esto no ocurre en otras creencias, lo vamos a ir viendo. Todo lo que ofrece es una presencia despierta que corta como una espada. El maestro verdadero no tranquiliza, incendia. El maestro auténtico no está interesado en que te sientas mejor, sino que veas con claridad. No le preocupa tu bienestar emocional, ni tu paz mental, le importa la verdad. La verdad no siempre sana, a veces destruye, pero en esa destrucción se abre una grieta por donde entra la luz del entendimiento. El problema no es el ego, sino enamorarse de él. Cuando tratamos de volvernos espirituales, el ego se disfraza de ángel, de maestro o de conciencia pura. No hay peor enemigo que la versión iluminada de uno mismo. El materialismo espiritual consiste en usar la espiritualidad para reforzar la estructura del ego. Cuando más quieres avanzar, más te alejas. Todo lo que se logra bajo el signo del yo, aunque sea meditación o devoción, es otra forma de consumir. La esencia de la loca sabiduría es la falta absoluta de prosperidad material. Cuando la sabiduría actúa, no acaricia. Destruye los autoengaños sin pedir permiso. La enseñanza no consiste en adorar la experiencia, sino en pelarla. El despertar no ilumina lo que ya es bello, sino lo que no quieres mirar. Por eso duele, por eso es real. La sinceridad es peligrosa porque destruye el sistema de defensa del ego. Por eso muchos prefieren la amabilidad de la verdad. Pero la verdad cuando llega no es amable, no da abrazos, da vértigo. El problema del buscador es que quiere seguir siendo buscador. Si encontrara lo que dice buscar, se acabaría él mismo. Y todo esto vamos ya acabando porque es importante la figura del maestro, del responsable, del facilitador, del líder. Máximo cuando se está creando una comunidad urantiana, donde esa figura cada vez es más floreciente.
El ego mantiene viva la búsqueda espiritual como una manera elegante de sobrevivir. El ego mantiene la vida espiritual como una manera elegante de sobrevivir. La iluminación no tiene nada que ver con volverse especial. No es una condecoración ni un estado superior. Es lo más ordinario que existe. Ver las cosas tal como son. Y para eso el ego es insoportable. El verdadero maestro no te tranquiliza. Te quita todo lo que te daba seguridad. Incluso tus ideas sobre el despertar. El maestro compasivo no te calma, te desarma. El auténtico maestro no busca discípulos que lo adoren, sino mentes que se atrevan a verlo. No quiere devotos, quiere gente que piense, que dude, que arda. Si un maestro necesita ser querido, ya no enseña, manipula. El verdadero maestro enseña precisamente cuando destruye la necesidad de tener maestros. No presenta lo divino, sino lo real. Y lo real, para quien busca consuelo, siempre resulta ofensivo. Seguir a un maestro no es imitarlo, sino pedir que te atraviese. Si lo imitas, te conviertes en una caricatura. Si lo rechazas, te quedas en la superficie. Pero si te dejas tocar por su lucidez, se disuelve tanto tu ego como su imagen. Y en este momento, maestro y discípulo dejan de existir. El maestro genuino no te pide fe, sino coraje. No quiere que creas, quiere que veas. La devoción hacia él no consiste en adorarlo, sino en tener la valentía de seguir viendo cuando todo se derrumba. Tu enseñanza es una bofetada que te despierta del sueño sagrado del ego. En la tradición del Tantra, el maestro es el fuego y el discípulo es la leña. Si el discípulo se aproxima demasiado, se quema. Si se queda lejos, no prende. La relación adecuada es estar justo en el borde del incendio, suficientemente cerca para arder, pero lo bastante lúcido para no consumirse. Y vamos a hablar un poco de los buscadores modernos. El buscador moderno quiere una iluminación cómoda, sin fricciones, sin sacrificio. Ya más, sin servicio, sin entrega. Es el buscador intelectual, el que se conforma solamente por leer los textos, aprender eso de memoria, saber el orden perfectamente. Ya, pero lo único que le interesa son las palabras de los textos escritos, pero luego no lo pone en práctica. Quiere despertar, pero sin perder el sueño. Quiere el vacío, pero con manual de instrucciones. Quiere libertad, pero sin renunciar a su historia. Cuando empiezas a sentirte elevado, sospecha. Tal vez no estés ascendiendo, sino inflándote. Cuando más ligero crees volverte, más grande es la caída que te espera. El ego espiritual es el más sofisticado. Ya no se jacta de riquezas ni de poder, sino de pureza. Habla con voz suave, sonríe mucho y cree haber trascendido, pero su perfume es el mismo, el miedo a desaparecer. La espiritualidad auténtica es absolutamente común y corriente. Aunque hablemos de ella como si fuera algo extraordinario, en realidad es ordinaria. No se trata de levitar o ver luces, sino de mirar la vida sin autoengaño. La mente humana, tal como es, ya contiene lo sagrado. Lo único que hace falta es sinceridad radical, sin romanticismo, sin cinismo, sin máscaras. La espiritualidad ingenua busca sentir amor universal, pero el amor verdadero incluye el sufrimiento y el sacrificio. No es un sentimiento bonito, sino la comprensión de todo, de que todo forma parte de la misma mente cósmica, incluso lo que negamos. Cuando tratamos de ser ingenuamente buenos, nos volvemos falsos. Fingimos ser amables, compasivos, luminosos, pero esa bondad tiene un trasfondo de miedo. El bien que se fabrica es un disfraz, y el disfraz nunca despierta. La falsa espiritualidad se alimenta del entusiasmo, de las frases bonitas, de los cantos y de los colores. Yo añadiría, y de las oraciones pomposas, llenas de palabras hermosas, pero vacías. Porque Dios solamente no escucha las palabras, escucha el corazón, escucha la intencionalidad. Pero la sabiduría no necesita estímulos. El silencio que no vende nada, que no promete nada, que no brilla para nadie. La loca sabiduría no consiste en actuar impulsivamente ni con desenfreno. Es establecer una relación directa con el miedo, con la realidad, aceptarla, aceptar el reto. No se trata de conquistarlo, sino de observarlo y conocer sus límites. De hecho, la loca sabiduría es prudente, incluso cobarde, porque nace de no escapar.
La valentía verdadera surge de esa cautela lúcida, no del heroísmo. La loca sabiduría no acumula nada, ni progresa ni envejece, es frescura perpetua, como la de un niño que explora sin mapas ni expectativas. La mente está constantemente empeñada en un juego. Cuando uno descubre que ha progresado en el plano espiritual, el mismo hecho de haber descubierto ese progreso se considera como un obstáculo que le impedirá seguir adelante. Por eso, uno no tiene la menor posibilidad de descansar, de relajarse ni de sentirse complacido por lo que ha hecho. Ya ha conseguido el cuarto nivel de ascendencia espiritual. ¡Tom! ¿Me entendéis? El camino espiritual no acepta detenciones, es un esfuerzo constante y sin concesiones. La disciplina más difícil es la de ser lo que uno es en realidad. Es muchísimo más fácil esforzarse sin cesar por ser lo que uno no es, pues nos hemos acostumbrado a engañarnos a nosotros mismos y a engañar a los demás, haciendo que todo calce dentro de las categorías que le hemos asignado. Ya no es posible contarse cuentos, hermanos. Todo se vuelve sumamente sencillo. No es enseñanza una moral, sino la loca sabiduría, el arte de traspasar el miedo. Su trabajo consistía en despejar capa tras capa las expectativas espirituales de sus discípulos, hasta dejarlos sin suelo. Solo cuando ya no queda nada que sostener, se descubre la inteligencia profunda del proceso. Eso y no es una experiencia celestial, es la realización de uno. Y es que la verdad no cabe en ningún programa. Dice, puede ser un gesto, una mirada, una ironía, una herida. La enseñanza no viene envuelta en sutras ni en técnicas, sino en el acontecimiento vivo. Por eso es imposible convertir un maestro real en institución. La verdad no cabe en programas. El discípulo ingenuo espera un guía lleno de amor, paciencia y comprensión, pero un maestro auténtico no cumple estas expectativas. No se acomoda a tu psicología ni a tu necesidad de afecto. Su función no es consolarte, sino hacerte madurar. Y madurar es perder la infancia espiritual, esa que busca milagros y abrazos. Un verdadero maestro no está interesado en ser admirado. Vive para la enseñanza, no de la enseñanza. No acumula discípulos, ni templos, ni instituciones. Deja huellas que el viento puede borrar. Su poder está en la transmisión, no en el prestigio. La mayoría de los maestros fracasan porque no soportan ser invisibles. Podríamos considerar como materialista espiritual cualquier método, ya sea budista, hinduista, judío o cristiano, que nos proporcione técnicas para asociarnos con lo bueno, pero que no me permita abrazar de forma sincera la búsqueda de la verdad, conocer y sentir la belleza y practicar la bondad. Cuando nos ponemos en contacto con lo bueno, nos sentimos felices, fascinados. Pensamos, por fin he encontrado la respuesta. Nuestra ignorancia se transforma en el descubrimiento más grandioso. Y a ese gran descubrimiento lo hacemos coincidir con alguna hipótesis doctrinal, tal como la existencia de un gurú, un líder, una asceta, un predicador o alguna otra interpretación de los textos sagrados. Antes no sabíamos absolutamente nada, pero ahora sabemos algo que en realidad no sabemos. La realidad divina es de tal magnitud que cuesta trabajo hasta imaginarla, hermano. Supera todas las expectativas de la humanidad presente, incluso de la futura. Gracias por vuestra asistencia y aguantarme. Estamos ante el inicio de una nueva aventura o fase de conocimiento que tiene unas consecuencias inimaginables, pero de que tenemos que ser sumamente prudentes porque si algo controla el príncipe de puesto, Gary García, no es engañarnos con cosas materiales ni con plebendas, no, nos engaña a través de nuestro ego. Así que, ojo, y nada más, dejo de compartir y me pongo a vuestra disposición. Bueno, Javier, mil y mil gracias. Quedo bastante alerta con las antenas para mirar a ver en qué cae uno o en qué ha caído. Y por ahora tenemos a Isabel Reynoso levantando la mano adelante. Isabelita. Gracias, Angelita. Buenas noches. Me encanta volverte a ver.
Un Buenas abrazo noches, muy Isabel. especial para tu esposa. Y alegría de saber que vuelves a enseñarnos tantas cosas maravillosas como la que hoy has expuesto. Son muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta, vernos realmente con sinceridad ante ese espejo. Mil gracias por esto. Es un regalo muy grande que nos das a todos y debemos aprender a ser sinceros en ese análisis para que podamos realmente aprovecharlo al máximo y transformarnos. Gracias, Javier. Dios te bendice. Gracias. Bueno, gracias Isabelita. Alfonso, adelante. Solo le quiero preguntar a Javier, lo último que dijo, no se escuchó bien, las últimas palabras que dijo, de la manera que el príncipe de puesto actúa. Quisiera que repitiera lo último que dijo, por favor, gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, te lo intento. Siempre parto, esto es mi media verdad. Esto es mi media verdad. Es decir, en el libro de Durantier nos dice que el príncipe de Galicia haga ciertas cosas. Pero yo lo que estoy viendo o percibo, que actualmente todos estos planteamientos de esta espiritualidad falsa es una falsa bandera. Y esa falsa bandera es la bandera de Galicia. Está desviando la auténtica espiritualidad del ser humano hacia otra espiritualidad materializada, que va en doom, en poner olores, en sonidos, en mantras, en mucho incienso, en vestidos, en bailes, o en tomar ciertas drogas, o en tomar ciertas relaciones, es decir, o en leer muchos libros de espiritualidad y hacer muchas clases de meditación, mucho postureo, muchas posturas, mucho control de la respiración y tal, que está muy bien y es muy sano. Pero es que eso no es espiritualidad. Espiritualidad no es echar las cartas, ni leer las runas, como mucha gente dice. Yo soy muy espiritual porque y te preguntan, ¿tú de qué signo zodíaco eres? Eso es espiritualidad para ellos. Entonces, hay una distorsión de la espiritualidad auténtica. Y yo estoy plenamente convencido que es una distorsión de la mente de nuestro archienemigo que está derivando ya la gente, el despertar espiritual es imparable, pero intenta desviarte del camino. Intenta darle la palabra espiritual a algo que no lo es, que es puro consumismo. Es decir, mucha gente considera que es espiritual porque es vegano, o porque hace yoga todos los días, o porque hace media hora de respiración mirando al sol, o porque ve el sol por la mañana en el amanecer, o se va a ver los atardeceres del sol. Eso es espiritualidad. Abrazar los árboles, también mucha espiritualidad. El poner piedras en equilibrio, el plantear decretos por las redes sociales. Eso es espiritualidad. ¿Mm? Y nosotros sabemos que eso no es espiritualidad. Eso es un juego. Pero mucha gente lo acepta como espiritual y se considera espiritual porque hace eso. Pero no cree en Dios, no manifiesta. El concepto de Dios ha desaparecido. Y si le preguntas, oye, pero no, guau, el que más ya se aproxima y dice, una fuente central, bueno, una energía que está disuelta por todos los sitios. Y además algunos llegan a decirte, no, si es que Dios eres tú eres Dios. Algún día tomarás conciencia de que tú eres Dios. Cada uno somos Dios cuando nos demos cuenta, como lo hacen los hinduistas y budistas. Tú eres Dios. Entonces, claro, estoy convencido que eso es una manipulación de la mente de Galicia, que nos influye y nosotros pues podemos seguir o rechazarlo. Y eso es lo que yo quería decir con esa última frase, por si no se me había entendido. A eso yo le llamo falsa espiritualidad o la materialización de la espiritualidad. Sí, Gracias. es algo que, es algo que, es algo que he estado yo observando, es algo que he estado yo observando y lo he puesto que siempre lo último que he dicho es cuál es la intención, qué está detrás de eso que tú quieres decir, hablar o demostrar. ¿Cuál es la intención? ¿Nos está uniendo? ¿Estamos todos disfrutando de lo que estás hablando? Para mí es un disfrute escuchar a alguien que te habla con amor, que tú sientes que esa persona es sincera y te está dando de él, de su interior, con todo su amor y toda su sinceridad. A mí me hace sentir de maravilla. En cambio, he escuchado a otros que quieren
decir algo o llevar algo, poner algo, decir y decir que eso es, y yo no siento nada. Y yo les pregunto, yo pregunto, lo noto, digo, esas personas siento que se están despegando, se están despegando de la realidad, de la verdad que es Dios y nuestro hermano y creador Jesús. O sea, están difiriendo de lo que, si escuchamos bien por donde pasaba, con la sola presencia de Él, hacía curar a las personas. Con sus palabras, hacía a sus apóstoles sentirse bien, con su mirada. Todo eso yo veo en los que están hablando, y si yo no siento nada de esa persona, no me está diciendo, no me siento, no lo siento genuino. Y es algo que yo he estado notando últimamente, ¿verdad? Gracias, Javier. No me quería perder esto porque yo sabía que ibas a decir algo en lo que yo también he estado meditando. Gracias. Gusto en verte. Gracias, Alfonso. Y es que además, fijaros que estos grupos, el concepto de hermandad lo desconocen completamente. Bueno, parten de la base de que el concepto ya de Dios eh, como ser único, como creador, ya lo rechaza. Ya la energía, la naturaleza, la ciencia ya mucho. La hermandad, por supuesto, ni entra en ello. Entonces, y todos se dedican a baratijas, a comprar baratijas, a ponerse baratijas, a hacer cosas raras, bailes, tal. Pero no es, pero ellos dicen que es espiritualidad. Es que yo soy muy espiritual porque, ¿sabes? Pero bueno, perdonad, vamos a continuar con cosas importantes. Lucy, adelante. Bueno, Javier, te felicito porque, bueno, has tocado muchas cosas. eh, Me ha hecho mucho pensar y recapacitar con esta intervención tuya, pero no sé, se me vienen, no tengo realmente organizado lo que quiero decir, pero sí ciertos conceptos que me han surgido. Como tú dices, tu presentación era más larga, de 2 horas y media. No sé qué nos perdimos, pero tengo ciertas inquietudes que no están muy coordinadas porque me acaban de venir con la presentación que has hecho. Por ejemplo, se me viene lo que es el apego, el desapego, que tal vez es una máscara como para el desinterés. Si te lo estoy hablando es porque a lo mejor lo vi reflejado en alguna esquinita del espejito que nos has mostrado y que quizás solo me corresponde a mí, porque igual que tú, te estoy hablando con la verdad de lo que estoy sintiendo. Entonces también, además del apego y el desapego, pienso en el aislamiento. A mí me gusta mucho la soledad y a veces me molesta, siento que me molesta el ser interrumpido en esa soledad que tengo en ese momento y eso podría pues tomarlo como que es un miedo a contaminarme o a desubicarme del objetivo que me he trazado o algo así. Entonces veo que realmente entre todas esas cosas, que tengo todavía otras más, em, faltaría lo que es el equilibrio, porque uno no puede estar aislado completamente, no puedes, aunque estés donde hay mucha gente, con familia o con quien sea, de repente puedes sentirte aislado en esa parte espiritual. No compartirla con otros porque, no piensan igual que yo o algo así. Principalmente la familia, pues a veces no comparte lo que uno está haciendo. Entonces, ese equilibrio, no sé en qué terreno estamos para no desbalancearnos para un lado o para otro. Eh, bueno, sí, realmente en la sombra del yo hay mucho para trabajar, pero por ahora, con tu charla, me ha salido
me ha surgido todo esto. Como te digo, no sé si eso lo ibas a tocar en la parte que no lo vimos, pero me voy a llevar a la reflexión sobre lo que me está mostrando ahorita en una esquinita, ese espejo que tú nos has puesto. Sí. Pues, Lucy, vamos a ver, ni me considero y espero jamás considerarme ni siquiera facilitador. Te di una opinión a nivel Ujú. de un hermano, de un amigo que estamos hablando aquí en Coruña. Cada Ok, uno de nosotros tiene que descubrir sus sombras. sí. Todos tenemos sombras, eso de que no, no. Tenemos cosas buenas, pero tenemos también cosas malas, y algunas cosas muy malas, de las que nos avergonzamos y no decimos a los demás. No estoy hablando contigo, estoy hablando conmigo mismo. Entonces, unas personas son más abiertas, más sociables, otras son más íntimas, le gusta más la soledad, apartarse, le gusta más estar más en soledad, no le gusta el ruido. Yo soy también de esas personas, estar siempre más en soledad. Yo puedo pasar una semana entera sin ver a nadie, no pasa nada. Ujú. Sí. Es decir, no, es que cada uno es como Dios nos ha hecho, tenemos una personalidad, tenemos una singularidad. Y Dios no nos ha hecho iguales, cada uno somos diferentes. Entonces, tú te puedes encontrar mejor. Hay personas que si no salen una tarde y se encuentran solas en casa, pues se les hunde la casa porque necesitan socializar. Y a cenar, a tomar unas copas o a bailar. Y hay personas como tú y yo, por ejemplo, que nos podemos tirar un mes sin salir de casa y no pasa nada. Y nos concentramos más que nos sentemos bien, felices, Sí, leyendo, sí. escuchando música, haciendo alguna Ujú. manualidad, pintando. Entonces, Exacto. no es complicado. Bueno, yo creo que lo importante es cuando uno descubre los, los defectos, no, vamos a ver, Dios no nos ha hecho perfectos a nadie. Todo el mundo tenemos llenos de defectos. Estamos llenos de muchas limitaciones intelectuales, emocionales, psíquicas, físicas. Cada uno tenemos nuestras limitaciones. Bueno, pero lo aceptamos porque Dios nos ha hecho así a cada uno. Se acabó. Te ha hecho así, eres más guapo, más feo, más gordo, más tal, eres calvo, tienes pelo, ves muy bien o estás sordo. Sí. Cada uno tiene sus limitaciones. Hay que aceptarlas y asumirlas como parte de tu experiencia física en este mundo. Entonces, cuando tú juegas al póker, te pueden caer un póker o un repóker o una escalera de color, te puede caer una doble pareja o una pareja. Y entonces nuestra vida está en el juego de esta vida, no ha caído solamente una pareja. Tenemos que jugar con dos cartas iguales. ¿Entiendes? No podemos jugar con un full porque hay gente que Dios le ha dado un full, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos ha Ujú. dado una pareja, ¿sabes? O una doble pareja de, bueno, pues jugamos y no nos van a pedir más, juguemos con lo que nos ha dado. Entonces, aceptémonos, descubramos nuestros problemas y aceptémoslos también. Aceptemos lo bueno y lo malo. Aceptar las tendencias, incluso las tendencias malas que tenemos. Que todos tenemos tendencias malas. No las vamos a publicar aquí, lógicamente, pero nosotros lo sabemos. Y entonces lo tenemos que limitar. Cuando tienen pensamientos, digamos, malos o feos, es normal que te vengan. Lo importante es que la mente decide, fuera, no lo quiero, fuera, no lo quiero, fuera, no lo quiero, fuera, no lo quiero, hasta que hay un momento que ya no vuelve. Pero todos tenemos tendencias malas, egoístas, vanidosas. Lo importante es rechazarlas. Nosotros la única capacidad que tenemos es de rechazar, aplicar el libre albedrío. Y lo apliquemos, aplicamos el libre albedrío. Entonces, echemos las cosas negativas fuera, los pensamientos negativos fuera, y asumamos lo positivo o lo bueno, lo que pensamos que está con el plan divino, y lo aceptamos. Y entonces yo creo que eso nos permite sentir que estamos en la búsqueda del camino que Dios nos ha puesto delante, que es hacer la voluntad del Padre. Así lo entiendo yo, de una forma sencilla. ¿Entiendes? Yo, en momentos muy, muy oscuros de la vida, de esas noches oscuras del alma, no había donde agarrarse, porque es que no había consuelo. El único consuelo que había era creer, era la fe, una fe, pero fe viva, decirle, Dios mío, creo en ti, pero ¿dónde coño estabas escondido? ¿Por qué no estabas allí cuando te necesité? Ahora sé que estaba a mi lado, Sí. pero en aquel momento yo le dije, ¿dónde estabas escondido? Cobarde, porque tenías que haber salido a ayudarme, pero yo sé que dijo, yo no puedo, recuerdo las palabras de Durante, yo no puedo ni debo resolver los problemas, pero quiero que sepáis que estaré a vuestro lado cuando surja el problema. Entonces, si asumimos eso, ya llega el consuelo. Sabes que estaba a tu lado, pero como tienes que
permitir el libre albedrío de cada uno de nosotros. Tiene que permitir el mal en este mundo, porque es lo más valioso que tenemos, el libre albedrío. Y lo tiene que permitir, es la orden máxima del Padre Celestial. Y es así. No sé si te he sabido clarificar un poco el tema, pero así lo siento yo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Creo que le toca a Ramón porque Angelita está muteada. Ok, muy buenas, maravillosas y bendecidas noches tengan todos los presentes aquí en esta maravillosa sala desde Urantia del Amor. Felicidades al hermano Javier. Y bueno, lo acompaño de una u otra manera en ese sentimiento que a veces uno como padre tiene que pasar. Jamás y nunca uno espera, dice Urantia, en algún momento enterrar a los hijos, sino que los hijos lo entierren a uno. Yo quiero traer a cotación el documento 47, párrafo 4, ¿qué digo? Sección 4, párrafo 2. Y dice, los sobrevivientes fusionados con el espíritu ocupan los mundos de estancia juntamente con los mortales ascendentes fusionados con el ajustador. Aunque las varias órdenes de vida celestial difieren. Aquí en esta palabrita, difieren. Imagínate que las varias órdenes de vida celestial allá, que nosotros sabemos que son superiores a nosotros, ellos tienen sus diferencias, difieren. Todas ellas son cordiales y fraternales. En todos los mundos de ascensión no encontrarás más que se asemejen a la intolerancia humana y a las discriminaciones de los sistemas de castas desconocidos. Pero eso podemos hacer aquí, también purificarnos. Claro que podemos. Si lo logró Enoch y Elías, y lo han logrado tal vez otros que no sabemos, lo podemos. Y continuando dice, a medida que asciendes uno por uno a los mundos de estancia, estos llegan a estar más atestados de actividades bronquiales de los sobrevivientes en avance. Imagínate la capacidad de actividades que se forman allá. Es decir, que nosotros aquí también podemos someternos a ser seres muy sociables y muy sociales para atender a muchas personas. A medida que avanzamos, reconocerás más y más las características de Jerusalén agregadas a los mundos de estancia. El mar de cristal hace su aparición en el segundo mundo de estancia. Y solo ya para culminar y terminar, les recuerdo a mis hermanos que, bueno, también hay una escritura muy hermosa en el 33:7:1. Dice, las mayores preocupaciones, eso habla sobre los tribunales de Nevadón. Nos están hablando que allá hay unos tribunales. Dice, las mayores preocupaciones del hijo mayor, Micael, son tan solo tres cosas: la creación, el sostenimiento y el ministerio. Esas son las mayores preocupaciones. Quiere decir que si son de él, nosotros como humanos también nos podemos preocupar hoy en día, aunque sea de ese ministerio de Dios, de la unidad espiritual. No participa personalmente en la tarea judicial del universo. Los creadores nunca se sientan a juzgar a sus criaturas. Esa es la función exclusiva de criaturas de elevada capacitación y experiencia genuina como criaturas. Y allí pues nos explican un conjunto de mecanismos. Yo particularmente aquí en Venezuela a veces veo un espejo sobre lo que dijo el hermano Javier. Los hermanos urantianos a veces aquí en Venezuela es fuerte, y cuánto soñara yo que a pesar de las diferencias que menciona aquí, en esos mundos de estancias que podemos estar, podamos compartirlo aquí mismo. Pero a veces no es posible juntar esos líderes aquí en Venezuela en una sola sala, aunque sea de Zoom, porque no se soportan. A veces puedo ver un líder que entra 5 o 10 minutos y ¡pam! Se va. Entonces, ¿qué papel estamos jugando realmente? Muchos jugamos por la unión espiritual, pero otros no. Entonces, es una reflexión a la que vamos. Solamente el yo sentarme aquí, sé que a pesar de cualquier diferencia que tenga con cualquier hermano, wow, para mí es un honor socializar, estar hoy aquí. Muchas gracias y espero que también yo pueda haber aportado algo para nuestro mejoramiento. Feliz noche. Gracias a ti, Ramón Humberto. Armando, pendientes de ti. En primer lugar, muchas gracias, Javier, por esa presentación esclarecedora y bella y compartiendo y acompañando con ese momento de dificultad con la partida de tu hijo que nos impactó.
No te En escuchamos, segundo Armando, está muy lugar, aló, suave. aló, aló, ¿me escucha mejor? ¿Aló? Está bien suave, ¿Se oye mejor? Ahora sí. un Sí, si acerca poquito. el micrófono Ok. a tu boca, se va a oír mejor. Ya lo estoy acercando más. Si se oye mejor, quité fue la cámara. Sí, señor. Bueno, le decía a Javier que felicitaciones por la presentación, sobre todo en ese contexto de dificultad y dolor por la partida de su hijo, que acompañamos con todo el corazón. Y el tema es muy importante y me dejó grandes reflexiones para volver a repasarlas. Y quizá uno siempre ve los problemas del materialismo espiritual en la evolución de las religiones que hemos venido siguiendo desde toda la historia que plantea el mismo libro, desde la magia, el fetichismo y todo lo que todavía supervive en fenómenos religiosos del mundo, pero hacer la reflexión desde el interior de Urantia creo que es de un valor muy grande y poner esa línea roja del yo como el enemigo a vencer también me parece muy, muy importante. Es quizá, es la invocación del budismo me pareció muy interesante y yo la complementaría con esa visión del taoísmo, que es el sendero que se planteó en el siglo sexto antes de Cristo. Y esto lo que nos permite es eso, mantenernos certeros en el sendero y retar ese enemigo interno y esos enemigos externos que todavía, a pesar de esta lectura y esta revelación, nos siguen acechando. Muchísimas gracias. A ti, Armando. Como siempre, tus palabras son propias para lo que se habla. Marcelino, te escuchamos. Qué pena, estoy hablando porque tengo gripita, me están oyendo maluquito. Gracias, Angelita. Un gran abrazo nuevamente para quienes no había saludado. Bueno, nos alegra, hermano. Ya yo sabía que volvía con nosotros porque nuestra estimada Ginny, que la tenemos aquí, qué bueno, Ginny, qué bueno que esté aquí con nosotros, igual que todos los demás. Y ya nos había comentado que tienes un tema el próximo domingo. De manera que me alegra y bueno, esa perseverancia es la insignia de el fruto pues, que se produce con todas estas enseñanzas. Bueno, mire, muy interesante el tema, estimado Javier, y sobre todo la enorme necesidad que hay de observarnos y de cooperar con la unidad espiritual. Hay tanta, pero tanta necesidad de la unidad, especialmente en este movimiento urantiano. Sin humildad no hay posibilidad de crecimiento y no hay posibilidad de reconocer nuestras debilidades y no hay posibilidad de cooperar con esta unidad, con esta siembra que de alguna manera debemos seguir haciendo, pero en la mayor humildad posible. Y para los efectos de estar siempre observándonos, en el documento 111 de la sección 6, página 1293, habla de una de las mayores trampas del ego humano, que es el orgullo espiritual. Dice, de todos los peligros que acechan la naturaleza mortal del ser humano y arriesgan su integridad espiritual, el orgullo es el peor. La valentía es valerosa, pero el egocentrismo es vanaglorioso y es suicida, que fue realmente la caída de Lucifer y de los líderes que lo apoyan o lo apoyaron. Una autoconfianza razonable no ha de ser despreciada. La habilidad del ser humano de trascenderse a sí mismo es lo que lo distingue del animal. De manera pues que a seguir trabajando esa humildad y no hay posibilidad de trabajarla si uno no la reconoce o reconoce las debilidades, pues. Por cierto, tal como comenta Ramón, no resulta fácil la unidad, tanto uno anhela. Yo llevo 30 años en esta lucha y no resulta fácil por ese problema del ego, estimado Javier, y quienes están presentes, y por eso me alegra mucho que el tema de hoy sea ese tema y que lo hayas expresado en la forma como lo expresaste. Una de las cosas que a veces yo comparto con mis semejantes
es lo que dice el último, casi el último documento, el 195, en la sección 10, página 2085, un pequeño pedacito del párrafo final de esta página dice: en esta hermandad de Jesús no hay lugar para rivalidades sectarias, resentimientos de grupo, ni afirmaciones de superioridad moral e infalibilidad espiritual. Lamentablemente esa es una de las trampas que el ego siempre está allí manteniendo. Y una de las cosas que debemos tener presente con respecto a lo que comentaste, hermano, que es muy frecuente, ese ánimo de reconocimiento. Es decir, el hecho de la necesidad de que digan algo bueno de uno. A veces yo me incomodo por el compartir estas cosas que yo hago, pero son tantas las personas que se han motivado, me dicen: Marcelino, esto me ha motivado, me alegra mucho, he cambiado, por favor sigue haciendo esto, no te cohibas de compartir tus experiencias. Entonces, bueno, he tenido que hacerlo, pero me cuesta un poco por esta misma situación. Una de las cosas que debemos tener presentes es los 3 requisitos que se piden para una persona reservista. Creemos que definitivamente la revelación se dio a los reservistas, porque eso es lo que dan a entender los reveladores. Tienen ciertos niveles ganados y prácticamente son muy poco conocidos en el planeta, excepto en urgencia. Pero la segunda condición el requisito para ser reservista del destino planetario, que está en el documento 114, sección 7 de la página 1257, hay 3 requisitos, pero el segundo requisito es muy interesante, que coincide con lo que comentaste del ánimo de reconocimientos humanos, de recompensas humanas. Y dice así, el segundo requisito: la dedicación incondicional a alguna causa especial, bien sea social, económica, política, espiritual u otra, acoplada, repito, acoplada con el deseo de servir sin reconocimientos humanos ni recompensas humanas. Entonces, eso es muy importante. De manera pues que ojalá, hermano, esto sirva para la reflexión de los hermanos y las hermanas que les cuesta mucho la unidad espiritual y que les cuesta comprender que las diferencias no solo son necesarias, sino son indispensables para poder ejercer la paciencia, la tolerancia y el perdón. Gracias, Angelita, y gracias nuevamente, hermano. Bueno, señor. Octavio, niño Octavio. Hermanitos, buenas noches, gusto en saludarlos a todos. Hermanito Javier, gusto en verlo nuevamente. Yo pasé por algo similar a lo que usted acaba de pasar, hermano, entonces le entiendo perfectamente y un fuerte abrazo desde aquí para usted. Y referente a su tema, me pareció muy interesante, hizo un diagnóstico muy certero de nuestra situación, pero debemos de tener de alguna manera, yo diría, un entusiasmo, porque es parte del proceso. Debemos recordar que mucho tiempo esta esfera estuvo envuelta en las religiones evolutivas. Entonces, todo eso es una consecuencia de ese desarrollo a través del tiempo, ¿no? Aunque de alguna manera los mortales teníamos las ayudas o los circuitos espirituales, pero no teníamos la certeza ni el conocimiento detallado de cómo actúan, ¿no? Cada uno de ellos. Lo que son el circuito del Padre, del Espíritu Infinito, del Hijo Eterno, el Espíritu de la Verdad, todos esos circuitos espirituales que siempre de alguna manera han existido en esta esfera, pero no se podían tener hasta que llegó el libro de Urantia, no podíamos tener esa conciencia, ¿no? Y por eso es que ahora creo que usted tuvo esa visión, ¿no? De darnos este diagnóstico, pero estamos dentro de ese proceso, ¿no? Y debemos recordar que esta revelación, bueno, al menos yo así lo he entendido, nos fue otorgada a través de un mandato, y eso a mí me llama mucho la atención cuando leo la palabra mandato, que a través de la Comisión de Orbonton, que son los ancianos de los días,
pues yo creo que ellos dijeron, ¿saben qué? La esfera de alguna manera ya está lista, ya está preparada para que ellos tengan esta información y inicie ese proceso de dejar la mente animalizada o la mente animal para que empecemos los procesos de mente espiritualizada. Entonces, pienso yo que estamos en ese proceso y se nota, ¿no? Porque de alguna manera ya se manejan más conceptos de esta índole. Yo veo los grupos ya un poquito más, no sé si llamarles formales o más profesionales, y ya hay, yo veo muchos de ustedes de alguna manera con un conocimiento profundo de la revelación y que creo que se está entendiendo, ¿no? Cuál es el plan de Dios para la ascensión del hombre mortal y cómo va a pasar esa etapa de, como dijo usted en su tema, espíritu material, ¿verdad? A que se vuelva realmente un espíritu sin lo material, ¿no? Porque tenemos que tener la mente espiritualizada a través de la revelación. Y eso es lo que quiero yo compartir, que estamos en ese proceso. Es difícil, nos está tocando la etapa del inicio, ¿no? Pero pienso que va en camino. Todavía lento, muy lento, pero va en camino, vamos para allá. Espero haberme explicado y gusto en saludarlos. Buenas noches. Gracias, Octavio. Mi niña Mira, Nubia, perdona antes, Nubia, antes de que hacerte una pequeña reflexión, que es que os he comentado que el trabajo este puesto a la mitad, era muy largo, entonces hay una parte que no he entrado absolutamente a ello. Vamos a ver, para mí hay dos tipos de personas. Las personas que están desarrollando, que siguen una religión oficial, católico, un evangelista, o Hare Krishna, o budista, o musulmán, bueno, tienen su criterio, ellos creen en Dios, uno de una forma más acertada, menos acertada, pero siguen sus ritos, tienen sus ceremonias, rezan tantas veces al día, otros se confiesan, como así, tienen sus ritos. Esas personas difícilmente van a ser iluminadas por el libro de Urantia. Difícilmente, aunque nosotros hemos salido de esas religiones. Yo era católico antes y sigo siendo católico, estoy bautizado, ¿no? Cosas como son. Pero lo que me preocupa es el segundo grupo de personas, y es esas personas que han abandonado las religiones, digamos, evolutivas oficiales, y en su búsqueda, en vez de buscar un camino como nos marca el libro de Urantia, han encontrado una brea, un camino secundario, un terciario, y han cambiado esos ritos que tenía de si era budista o era taoísta o era musulmán, la han cambiado por ritos como mindfulness y abrazar a los árboles y ver las puestas del sol y hacer ejercicio de relajación. Y eso lo consideran que es espiritualidad. Ese es el problema, que han cogido un camino que está dando vueltas y está completamente perdido. Yo entiendo, y tenemos que ser humildes y darnos cuenta, yo como padre tengo varios hijos, entonces al que tiene un par de añitos, pues le exijo muy poquito porque sabe hacer, juega así con los colores, las tizas. Aquí es un poquito más grande, pues ya sabe matemática y sabe raíces cuadradas y tal, y aquí está en la universidad, pues ese hace ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y tal. Tú no puedes tratar al pequeño como al grande. Es un proceso evolutivo. Entonces, hay que comprender que todas esas personas que están en esa fase de pseudo espiritualidad tendrán que recorrer su camino y esperemos que Dios los ilumine para que cojan el camino correcto. ¿El camino correcto Pero, cuál es? El camino de buscar a Dios Padre, buscar la hermandad y buscar los principios, esa visión cosmológica que nos plantean el libro Urantia, porque creemos en ello. Pero claro, estas personas creen en lo que creen y tampoco puedes decirle, no, tú estás equivocado, léete este tocho de libro con este montón de páginas, que aquí está la verdad. Dirá, trabájale tú, pero yo con lo tuyo, con lo mío me conformo. Entonces hay que ser muy respetuoso con esas personas que tienen ese nivel o esa sensibilidad espiritual naciente, porque como es una pequeña llama, pero con el tiempo fructificará y se convertirá en una luz poderosa. Pero de momento hay que aceptarlo y asumirlos como son, porque son nuestros hermanos, pero yo entiendo que hermanos espiritualmente, pero claro, aquí entramos en el egoísmo ese que hemos estado criticando, de la soberbia espiritual, es que yo me considero que estoy a un nivel espiritual más alto que tú. Ese es la trampa del ego. Entonces, hay que ser
bondadosos y decirle, yo no tengo la verdad absoluta, yo estoy recorriendo un camino y mi camino no es la verdad absoluta, es la verdad que es la que yo creo. Y a los que consideres tú que están errados o que van por otro camino, respetarlos porque ya encontrarán su verdadero camino, porque a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros. Hermanito Javier, perdone, pero fíjese que es tan grande el plan de Dios y su amor y su misericordia, que de alguna manera por eso Él creó, pienso yo, los mundos de estancia, porque es ahí donde de alguna manera se van a como a compensar esas diferencias, ¿no? Y cada quien va a ir de acuerdo a su nivel, donde te haya tocado, ¿no? Tengas el conocimiento de la revelación o no. Esa es una de las, yo veo maravillas, ¿no? O bendiciones de los mundos de estancia, porque es como desde el momento en que vas pasando a esa otra etapa morontial, es donde Dios va organizando ya, ¿no? A todos esos mortales que tuvieran un potencial de continuar. Y los que de alguna manera no tenemos ninguna oportunidad, pues todavía existe el plan de la extensión de la misericordia, ¿no? Que te pueden dar una extensión a ver si te corriges o no. Gracias. Buenas noches. Ahora sí, Nubia. Gracias. Hola Javier, qué alegría verte. No nos pudimos tocar, encontrar en Madrid, lamentablemente, y estabas en lo que estabas, lo lamento muchísimo. Bueno, es que tú comentaste allá en la despedida, comentaste que, bueno, que esas aspectos equivocados que jalan es al ego y hacen creer a la persona que es espiritualidad. De, todas maneras, comentaba que eso estaba guiado por Caligastia o comentado por él. Me pareció entender eso. Y, y también al final pusiste algo de Urantia, de que en Urantia también se puede dar. Se puede dar no lo de Caligastia, sino la equivocación, el ego espiritual. Entonces, yo te pregunto, ¿crees que Caligastia tenga la osadía para mí de meterse a ver cómo daña en los grupos de Urantia? ¿Crees que siendo los lectores, por mucho ego espiritual que pueda perseguir sin darse cuenta, están muy centrados en lo que es? ¿Puede Caligastia meterse en nuestra comunidad urantiana? ¿Tú crees? Vamos a ver, yo no es que lo creo, es que estoy seguro. Es decir, ya en el grupo de contacto ya había una persona que realmente era una persona que estaba de alguna forma influenciada por Galigastia porque querían destruir el libro de Urantia. Eso en los comienzos, antes de que se publicase. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Tú te crees que a Galigastia le puede hacer mucha gracia el que haya personas que estén siguiendo las enseñanzas del libro de Urantia y que no nos reunamos y que hablemos de Jesús y del proyecto cósmico y de todo lo que nos enseña? Está rabioso. Es decir, intentará influir a todos los niveles. Lo que pasa, claro, él no puede obligarnos porque no puede subyugar nuestro libre albedrío. Eso a partir de cuando bajó el espíritu de la verdad se acabó, no nos puede poseer. Pero influirnos, intentar influirnos, ten la completa seguridad que lo va a intentar. Lo que pasa es que el ser humano, yo hablo por mí, la parte más fácil, a mí es difícil que me, que me hagan pecar, por decirlo de alguna palabra, con un soborno, con dinero. Con dinero haz esto, o roba aquí, o mata a este, o alguna injusticia por dinero. Creo que soy fuerte ante eso, pero ante la vanidad sé que soy débil. Y entonces, él aprovecha todas las argumentaciones, nuestras debilidades. Por eso es tan importante conocer nuestras debilidades. ¿En qué fallamos? ¿En cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles? Porque si nos atacan, nos van a atacar en los puntos débiles. Y ahí es donde tenemos que ser prudentes. Y que él intente influir, como la absoluta, vamos, la absoluta, igual que influyó, intentó influenciar con Adán y Eva y con tantas otras personalidades, incluso con Jesús, con las tentaciones.
Es que es lógico, él es el enemigo. Y mientras esté aquí, va a influenciar, va a poner todos los medios que estén a su disposición, limitados, pero como conoce al ser humano perfectamente, nos conoce mejor que a nosotros mismos, porque sabe más el diablo por viejo que por diablo. Como nos conoce, va a intentar utilizar nuestras debilidades para ir en contra nuestra. Y nuestra mayor debilidad, ¿sabes cuál es? El ego. Y por ahí nos va a entrar a casi todos, sobre todo los urantianos. A lo mejor a otra persona los pueden engañar para que haga una coima, no sé si por ahí, o que robe o que tal. Yo creo que aquí las personas que son urantianas, auténticamente urantianas, no matan, no roban, no violan, no tal, pero que los influya por esas deficiencias que todos, cada uno sabe las que son, por ahí nos pueden atacar. Son nuestras puertas débiles, los puertos francos, los lugares, sí, en una atalaya, las puertas grandes están blindadas, pero luego hay como puertecitas laterales para escape y por ahí él sabe cuáles son esas puertas y sabe las puertas de escape de cada uno de nosotros. Entonces por ahí hay que tener cuidado, esas puertas hay que vigilarlas. Entonces hay que pisar su fondo y darse cuenta de decir, yo en qué soy fuerte, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Y en qué soy débil? En esto. Soy soberbio, soy vanidoso, uy, soy avaricioso, uy, me gustan mucho las chicas o los chicos que tal, o soy tal. Y cada uno tiene sus tendencias. Me gusta el vino, o las mujeres, no sé, cada uno tiene sus debilidades. Entonces, esa parte es la que más cuidar porque si te atacan, te van a atacar por ahí. Hasta el Papa tiene puntos débiles. El Al Papa Papa Todos también. tenemos, seguramente todos no le van a tenemos, atacar. Sabemos, claro. pero Pero, Nubia, Isabel, perdóname, Isabel, pedir iluminación para conocer unos esas puertecitas laterales que están mencionando, porque como tú acabas de decir, el Caligaste las debe conocer, pero muchas veces te lo aseguro, uno mismo no tiene ni idea que hay, que tiene puertecitas, porque es que es eso, la misma persona no tiene idea que tiene algo y toca pedir iluminación para dime qué más, porque uno sabe lo que le han repetido toda la vida, que tú eres mal geniado, que tú eres esto, pero las que no le han dicho, uno no tiene idea. Y por ahí de pronto es, sí, gracias, Javier. Nubia, a ti, antes de dar la palabra a Marcelino y a Ramón Humberto que ya hablaron, se la quiero dar a Hilario. Hilario, adelante. Hilario, Ya, perdón, tenía muteado el micrófono, discúlpenme. Antes que nada, saludos desde México y agradecer al hermano Ramón que tiene a bien compartir ciertas reuniones. No me pude conectar antes para ver el tema. Javier, pues pido a nuestro Padre que te dé paz nada más con el tema que mencionas de corazón y bueno, me sorprende y por eso me atreví a opinar, porque no es la primera vez que escucho esta cuestión de soberbia, quizá ego espiritual o de alguna manera el ego de nosotros uriantianos o de las comunidades que en las que he tenido el gusto de estar. Eh, Pienso que lo más sencillo sería, ya que todos aceptamos la revelación como verdad y la creemos, eh, ten- desde mi corazón pienso que debería ser muy sencillo no tener este tipo de tendencias. Entiendo que puede ser natural, pero hay dos temas que son fundamentales, creo yo. Una cosa es la literatura, la revelación como tal, y otra cosa es el ser espiritual. El ser espiritual es, creo que es poner en práctica lo que dice ahí. Y esa es la parte, hablo en primera persona, difícil. A mí me cuesta mucho trabajo ponerla en práctica y lucho todos los días con ello para tratarla de llevarla en la vida, sin ponerla en acción. Como dijo la otra compañera, lo difícil también es aprender a escuchar. A mí me cuesta mucho trabajo. Y bueno, pues les agradezco el tiempo y aquí estoy a sus órdenes. ay, qué lindo. Gracias por asistir a este grupo de Esto es una familia, Hilario. Bienvenido todos los lunes cuantas veces quieras. Gracias. A ti. Bueno, antes de Ramón, Angelita, yo quería dime, preguntarle que Isabel me iba a decir algo y no la dejé. ¿Me no la puedes dar la dejaste tú ni la dejé yo, porque aquí no se puede interrumpir, caramba. bueno, me gustaría que ella que lo quería decir. Claro que sí, Isabelita. Muñeca, ¿está por ahí? la, Hágale. disculpa y gracias, es que después se me olvida, ya sabes que la edad es grave. Bueno, les quería recordar a Nubia y a todos
que el libro dice que ya Caligastia no puede meterse como en la mente de ninguno de nosotros y que solo puede hacerlo en las mentes débiles. Y todos nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las mentes débiles? Antes creíamos que eran los de mente subnormal, pero no. Es que las mentes débiles hoy comprendo que son las mentes que no tienen a Dios. Bueno, Dios está en todas las mentes desde los 5 años, pero que no han despertado a esa conciencia de que Dios está con nosotros. Y podemos ver entre nuestros propios hermanos la manipulación que hacen a esas mentes de personas que leen el libro y de personas que están haciendo cosas por el libro, pero que están siendo también manipulados por Caligastia. Recuerden que la gran hermandad que nació cuando nos entregaron el libro fue rota en dos y se dividieron los hermanos en dos entidades, que hoy todavía siguen en ese intento de reconciliarse. Pero en nuestra propia experiencia hemos vivido la actitud de urantianos que han leído el libro, que uno cree que realmente están de corazón, pero que destruyen la labor que nosotros intentamos hacer, dividiendo y separando grupos, dañando trabajos que están haciendo otros grupos. Entonces, a eso es a lo que llama Javier. Tenemos que estar observándonos todos para que podamos leer con claridad quiénes son esas mentes débiles que están permitiendo que a través de ellos manipule Caligastia el trabajo tan amoroso y valioso que muchos realmente estamos haciendo de corazón. Era solo eso. Gracias. Gracias, Isabel. Ya casi vamos con Ramón y Marcelino. Voy a decir tres cositas mías porque casi nunca participo, ya se me hace tarde cada vez que voy a hablar porque todos tienen la palabra. Es algo básico, pero sí lo pongo sobre la mesa, sobre el tablero. Eh, soy, no, bueno, yo soy Ángela María. Diariamente me gusta meditar, ¿sí? Me prendo a varias cosas de las que tú, Javier, enumeraste en este materialismo espiritual o sí, este materialismo espiritual. Yo medito. Hay varios tipos de meditación. Como todavía no he logrado llegar a esa supraconciencia de la comunicación mía con ese Padre Universal, porque no lo he logrado a pesar de los años y lo intento, tal vez eso es lo que no me ha dejado, el esfuerzo que pongo. Eh, También he tomado varias cosas de YouTube, varias cosas de Instagram, pero no las tomo como espirituales. No, que esto es lo que me va a llevar y este es el camino al Padre Universal. No, pero sí les cuento que me han ayudado a mejorar mucho en mi comportamiento personal. Me explico, cuando era una persona que no había llegado, inclusive ni a Urantia, que Urantia ha sido el mayor apoyo mío y lo defiendo con todo el escudo, pero esto también me ha ayudado a mí a corregir muchas cosas que yo sabía que me lastimaban y que podían lastimar a los demás. Entonces, ¿a dónde va para abreviar? No va a que esto me haga sentir más espiritual, ni lo que ve, ni los mindfulness, ni las meditaciones guiadas, ni lo que se muestra sobre otras cosas, pero sí he sentido que he cambiado y valga el ego, pero sí siento que mi vida ha cambiado. Siento que me he vuelto mejor persona. Siento que cuando tú dices que es que yo soy amor, no, yo siento y quiero y todos los días me le entrego al Padre Universal queriendo ser amor, ser sabiduría, ser bondad, ser servicio. Entonces quedé muy confundida con todo esto que tú me cuentas, Javier, porque estoy enterando y creo que soy de las mayores de pronto en ese ego que tú nombras, pero también reconozco que he cambiado mucho, mucho. Lo reconozco en mí mismo y vaya el ego, he reconocido también por otras personas sin yo quererlo.
¿no? Yo no les pregunto, he cambiado, cómo estoy? No, pero sí, sí me reconocen, digamos, la parte de cambio personal. Gracias, eso era lo que quería manifestar. Bueno, pues entonces permíteme que te responda en 2 minutos. Claro, Vamos Javi. a ver, la reflexión, la meditación es súper importante, es súper positivo. El abrazar el árbol y sentirse unido a la naturaleza es muy positivo. El, el sentir la naturaleza cuando sale el sol por la mañana es muy positivo. El bailar, el danzar en comunidad es muy positivo. Pero si a eso le quitas, sacas de la ecuación a Dios, para mí ya no vale nada. Es Ah, decir, no, no, no. todo eso es porque además de todo eso al final se convierte en una plegaria, en una oración, en una adoración al Padre Celestial. O sea, todo eso forma parte de esa necesidad, como el que reza. Si tú tienes un mantra, bla, 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 pero si yo tengo un mantra, pero al final todo, yo estoy verbalizando algo, focalizando la figura del Padre Celestial, de mi Creador, a que le doy las gracias por la vida, por tal, es una herramienta, una ayuda. Si yo estoy en contra de eso, siempre y cuando tú de la ecuación saques a Dios. Claro, porque sacas a Dios, sacas de la ecuación también la hermandad y sacas también la voluntad de Dios y sacas todo. Si solamente se queda en los mindfulness, que la gente lo emplea más que para el tema de la estética, la belleza, mantener la relajación, la flexibilidad del cuerpo, el tal, o cualquier otra disciplina, pero sacas de la ecuación la parte de Dios, pues ya no es algo espiritual, es otra cosa. Pero que eso es bueno, pues claro que es bueno. Esto es como si dices que la gente hace deporte y corre mucho para ahí, hacen 10 kilómetros corriendo, pero yo solamente paseo. Bueno, pero, ¿vale? Pero eso es positivo, estás paseando, eso es positivo, ¿vale? Pero lo importante de esto es que la espiritualidad es una conexión del alma, del amado con el amador, ¿entiendes? Es decir, como decía San Juan de la Cruz, es decir, del alma con Dios. Entonces, cuando tú te conectas, cada uno utiliza un método diferente. Hay quien para orar se va a la naturaleza, hay quien se cierra en su habitación, hay quien se pone música, ¿sabes? Hay quien practica respiración. Esos son los métodos que cada uno, pues somos singulares, cada uno utiliza. Entonces, todo lo que está haciendo, Ángela, es positivo, es bueno. Otra cosa que me dijera, yo que con eso es mi espiritualidad, pero yo el tema ya de enfocarlo hacia Dios, hacia mi creador, hacia el tal, yo eso lo saco de la ecuación, diría, eso no es espiritualidad, eso es otro camino que tú has cogido, pero no es eso. Ahora, si todo eso te ayuda y te reconforta para una adoración auténtica y verdadera, para abrirte a Dios, pues todo eso es una ayuda Sí. y cada uno utilizamos unas herramientas diferentes. Hay quien para meditar se pone música y hay quien necesita el silencio absoluto. Cada uno utiliza su herramienta, pero una cosa es el fin y otra cosa son los medios. No confundamos los medios con la finalidad. Eso es lo que quiero apuntar, para intentar Mil darte un gracias, te contexto. entendí mil y mil gracias y me tranquilizo porque me vi en ese ego espiritual muy arriba y muy miedoso. Gracias, pero todo se iba dirigido al Padre Universal, todo, y a hacer su voluntad. Gracias. Ramón, Ramón, estás muteado, corazón, y tenemos muy poquito tiempo. Sí, voy a tratar de ser breve. Ser breve, no tratar, Ramón, Al ser. hermano, sí, mientras que no me digan ahorita, mira, se acabó el tiempo, no hay Es chance. que ya se va a acabar, Voy a Ramón, tratar de ser breve. hay que respetar horarios y ya se va a acabar el tiempo, Ramón. Claro, hermanita, no hablaré, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente sí, se acabó el tiempo y la gente tiene que alzar la mano para poder hablar, entonces se le corta a otro. Gracias, otro día hablaré. Con mucho gusto, otro día hablarás. Marcelino. Angelita, y rápidamente, porque creo que es necesario lo que Andrés mencionó, recordarlo y recomiendo resumen que hace Marc Pouliot, un jovencito que estuvo conoció a los reveladores y poquito antes de darse la edición, se produjo este acontecimiento que fue el conflicto más grave y quería leerlo rápidamente, Angelita. Dice, eso fue antes de producirse la edición del libro, un poco antes de terminarse ya completamente todo para editarlo, dice. El primero y más grande conflicto data de esta época, ocasionado por un psíquico y escritor de nombre Harold Sherman.
Resumo brevemente el caso así. Existe gran diferencia de opiniones en lo que dejó este episodio que no pudo ser realmente resuelto. Esta narración es un resumen extraído de varias fuentes, pero principalmente de los puntos de vista del doctor William Sadler y algunas declaraciones de mi padre, Warren Culiep. El doctor Sadler y Harold Sherman y su esposa Mirta se unieron al fórum alrededor del año 1942. Harold era una persona carismática y, en otros términos, persuasiva, mientras que con una apariencia de benignidad llevaba la revelación a un control democrático del fórum. Se sospechaba que Harold tenía proyectos secretos. Recordemos que la Comisión de Contacto fue una extensión de la Comisión Superhumana Reveladora. Ellos recibían órdenes de los seres superhumanos y Harold Sherman desafió la autoridad de los reveladores superhumanos tratando de arrebatar del control de la Comisión de Contacto y en particular de la dirección del doctor William Sadler los documentos de Urantia. Según el doctor William Sadler, Harold Sherman estuvo manipulado por Caligastia, quien estuvo tratando de dividir al grupo. Por la Comisión de Contacto también se supo que Caligastia odiaba los documentos de Urantia y buscaba destruirlos. En la Comisión de Contacto se dijo que Caligastia actuó sembrando cizaña entre las personas y los grupos para crear confusión. El mantenimiento de la unidad fue lo que más enfatizaron los reveladores. Gracias, Angelita. A ti, Marcelino. Bueno, antes de terminar, porque ya son las 2 de la mañana para Javier, también hay que respetarle su sueño. Bien querido es que entre acá y nos dé esas conferencias, esas charlas tan buenas. Presento disculpas, Ramón Humberto, pero no hay tiempo de seguir adelante. Ramón, siempre se te da la palabra, pero hoy es un día que, o siempre, vamos a cumplir con ese horario y el respeto por el tiempo para la gente. Mi Oli, no te puedo dar la palabra, ya nos estamos despidiendo, mi niña, disculpa, pero tenemos a Javier desde España y ya está cansadito. Espero que me entiendas. Entonces, Javier, mil y mil gracias nuevamente. Te dejo la inquietud para el año entrante. A ver de qué vamos a hablar. Por favor, la mujer que te hace trasnochar. Y a todos, mil y mil gracias por estar acá. Se les quiere y esta es su familia. A los que han entrado por primera vez, por segunda, se les sigue esperando. Mi Ginny, fue un honor haberte tenido en esta reunión. Mil y mil gracias para todos. Feliz noche. Disculpa recibida, hermana Angelita. Gracias, mi querido. Les damos las gracias por haber estado con nosotros.